Bueno, nuestro país resultó afectado por el paso del huracán María y las autoridades han estado haciendo evaluaciones de los daños durante este fin de semana. Es un placer recibir en el día de hoy al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que es una de las personas que más tiene que trabajar en estos días para recobrar y recuperar territorio. Muy buenos días, bienvenido al día. Buenos días. Muy buenos días ministro. a ustedes, muy buenos días a los amigos televidentes, a sus órdenes aquí para tratar todos los temas que ustedes quieran, que deseen. Sí. Bueno, me gustaría que empezáramos por un panorama general desde la óptica del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuáles son las zonas que más afectadas están después del paso del huracán María y cuáles son sus principales preocupaciones? Bueno, las zonas, según los reportes que tenemos, que hemos recopilado ya por el cuerpo de técnicos e ingenieros del Ministerio, así como por los recorridos que hemos hecho en compañía del señor Presidente de la República, definitivamente la provincia del Ceibo, la provincia de Atomayor, la provincia Samaná, la provincia María Trinidad Sánchez, la provincia Duarte, la provincia de Montecristi y la provincia de Valverde Mao. Nosotros entendemos que hoy día entendemos que son las provincias que más afectadas están. Tenemos que mencionar a La Vega porque ahí tenemos quizás el problema de infraestructura más importante, aunque es un problema puntual, que es el puente que tuvo un asentamiento en la autopista Duarte, nuestra principal autopista de nuestra principal carretera, y ya se hizo la evaluación en un puente que hay que demoler. Que hay que demolerlo. Hay que demolerlo. ¿De qué puente estamos hablando? Es un puente que está entre La Vega y Santiago, un puente de 1961 que fue construido con el sistema de Zapata sin pilotes, que es el sistema constructivo que se usa de los últimos 15, 20 años. Antes esos puentes eran simplemente sobre zapatas de superficie, con excavaciones ligeras. ¿Sobre qué río está? Con el río, no sé, yo no te sé si ahora mismo cuál es el río que está, si es el Camú. Yeah. Pero y está entre La Vega y Santiago, justo ¿afecta a los dos carriles o solo un carril? Dos carriles. Los dos, ida y vuelta. No, afecta, son 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta. Nada más afecta a 2. Entonces el otro lado lo hemos puesto mientras de 2 carriles, o sea que hay que disminuir. ¿Cuál es el daño que tiene el puente? Las vigas, hubo un asentamiento en la pila del centro y las vigas quebraron. Pero es una obra que tomará su tiempo construirla, ¿no? Es un puente que se puede construir en 60 días, con una construcción tipo fast track, ¿verdad? Haciéndolo con intensidad. El problema es ahora mismo esperar, ¿verdad?, qué va a hacer el presidente en términos si habrá una declaratoria o no de emergencia. Porque si no hay declaratoria de emergencia, tenemos que irnos por el procedimiento normal de un proceso de licitación, primero de apropiación de fondos en el presupuesto, una vez nos den la certificación, iniciar un proceso de licitación que pudiera ser de urgencia, que acorte un poco los plazos, porque hay emergencia y hay urgencia. Ajá. Entonces, se tratan diferentes. Y hay emergencias, todo tiene un tratamiento diferente, aun cuando en los 3 casos hay que cumplir una serie de procesos. Entonces tenemos una reunión en Palacio con el presidente precisamente a las 9 de la mañana, hoy, para evaluar todos los daños con las demás instituciones y ver cómo vamos a enfrentar todo esto. Y en estas provincias que usted ha mencionado, ¿cuáles son los principales daños que ocasionó el huracán? Vamos a comenzar del este. La provincia de Miche, por ejemplo, ahí tenemos el problema puntual de la ciudad de Miche. ¿Qué pasó en la ciudad de Miche? Que pertenece al Ceibo. Que pertenece al Ceibo, sí. En Miche el río llevó muchos escombros, represó el río. Cuando llegaron al puente, los escombros se constituyeron en una represa y entonces el río desbordó e inundó toda la población, haciendo obviamente, dañándole todos los ajuares, neveras, estufas, ropa, camas, todo lo que tenía la población, una gran parte pues fue dañado por esa inundación repentina, y suerte que fue durante el día, durante la tarde, porque si hubiera sido de noche hubiese sido mucho más complicado porque se hubiesen quizás perdido vidas humanas. ¿Había antecedentes del desbordamiento de este río bajo esas condiciones? Porque me da la impresión de que la gente resultó sorprendida por esta inundación en Miches. Sí, según dicen ellos, no había antecedentes, según dice la población. Y tú sabes que a veces el conocimiento está en la población. Así es. No había antecedentes, pero eso se debió a una gran cantidad de escombros
mucha agua, arrastró muchos escombros y los escombros se represaron. Había una cantidad de árboles y troncos y de todo ahí que represó el río, que no pasaba nada. Entonces el agua tiene que salir por algún lado. Pero eso nos deja también una enseñanza, porque situación similar se vivió en Samaná, donde la basura represó el agua que tiene que salir hacia el mar. ¿Este tipo de situaciones se dio con frecuencia en varios puntos del país? Bueno, para concluirte con ese tema de Miche, ahí lo que tenemos ahora que ver es si hay que dragar el río, ¿verdad? Para quitarle todo ese sedimento, para que recupere su caudal hidrográfico y pueda manejar los volúmenes apropiados de agua. Y entonces también construir muros de gaviones en la parte del río que pasa por el pueblo a ambos lados, para subirlo un poco y tener mayor capacidad de manejo de agua, para que no se vuelva a suceder esa inundación. Sí. También tenemos en el Ceibo la carretera Michel-Ceibo. Sí, ahí en la carretera Michel-Ceibo, eso es una carretera de montaña. Hicimos una rehabilitación y entonces ahí se dio un tramo de 30 metros. Esa carretera, en ese punto donde se dio el tramo de 30 metros, tiene un talud de 60 metros hacia abajo. ¿Pero qué pasó con esa carretera, ministro? Porque los reportes de prensa de hace 2 años indican que fue una carretera que se reconstruyó o se reacondicionó o rehabilitó por un monto de 640 millones y la información que tenemos es que la construyó Odebrecht, o por lo menos eso decían los informes de prensa de hace 2 años. Usted sabe que Odebrecht está en la mira de todos los ciudadanos. ¿Qué pasó con la rehabilitación de esta carretera que permitió que se diera todo el asfalto y que se produjera el desastre que hemos visto en las imágenes? Y bueno, primero no fue Odebrecht que rehabilitó esa carretera. Eso lo hizo la compañía MOL, cuyo presidente es el señor Guarionex Molina, de Lluveres. Es muy conocido, un contratista de larga data. Fue una rehabilitación. En una carretera de montaña, sí, déjeme explicarle un poco. Los benchmarking que hemos nosotros recogido en América Latina, la carretera de montaña, normalmente el costo es de 3 millones de dólares cuando se hace una carretera nueva, de kilómetros por carril. Y esta, si llevamos los 600 y tantos millones de pesos, lo llevamos a dólares, nos vemos que eso nos da unos 14 millones de dólares. Cuando lo dividimos en 42 kilómetros, que son 84 kilómetros carril, nosotros apenas hemos gastado unos 160 mil dólares aproximadamente en la rehabilitación de esa vía. Y en lugar de buscar si el contratista ha tenido alguna culpabilidad o no, yo de mi parte, con las aguas que cayeron ahí en Miche, en una carretera de montaña cuyo suelo es limo arcilloso, que es un suelo que no tiene roca, es pura tierra colorada, la carretera se comportó muy bien. Y yo creo que debería yo felicitar al contratista Guarionex Molina, porque la carretera se comportó mucho mejor de lo que nosotros hubiésemos esperado en una rehabilitación tan ligera. Porque fíjese lo que pasa, hay 3 maneras de usted construir una carretera. Usted puede construir una carretera como se quiere, como se debe o como puede. Entonces, y esta se construyó como se podía. Como se puede, o sea, ¿qué pasa? Nosotros somos un país, el presupuesto, si nosotros esa carretera de 42 millones, de 42 kilómetros, por ejemplo, quisiéramos construirla y en los puntos críticos hincar pilotillos, 70, 80 metros hacia abajo, y estabilizar y darle un tratamiento a los taludes para que nunca hayan derrumbe, y tratar en la medida de lo posible de que esa carretera nunca falle, aun cuando con la naturaleza nadie puede, hubiésemos gastado quizás 250, 300 millones de dólares en esa carretera, pero eso es el presupuesto de obra pública de todo un año. ¿Ya se está interviniendo esa carretera? La vamos a intervenir porque tenemos unas casitas que están ahí. La reparación debe ser sencilla porque tenemos que desalojar esas 3 casitas, llegar a un acuerdo para hacer una pequeña variante y entonces estabilizar y volver a construir. Está interrumpido el paso, ¿verdad? Sí, desde el Ceibo hacia Miches. De hecho, nosotros tuvimos que amanecer trabajando de jueves para viernes para poder rescatar al gobernador y a unos periodistas que se quedaron atrapados. Así es. Y lo sacamos más o menos a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, la carretera básicamente se dotó de su cuneta para que la capa asfáltica tuviera duración, porque cuando las aguas no corren bien se daña el asfalto de una vez. Miren, ahí tenemos un caso nosotros para poner ejemplos, lo que pasó en Houston. Houston, una ciudad como Houston, ¿verdad? La ciudad del petróleo, todos los millones de dólares, un país desarrollado
como Estados Unidos, la potencia número 1 del mundo, y vimos todo lo que pasó en la vialidad. Hubo vías que se la llevó completa. Ahí están, nada más hay que meterse en Google y buscar eso, y eso estuvo en la prensa. No hay forma de usted construir una carretera, amén de gastar el presupuesto de la nación, que no falle. Porque, ¿qué usted va a hacer con ese suelo limo arcilloso? Usted va a cavar 60 metros hasta abajo para venir rellenando con material de buena calidad en cada pelotillo para un punto crítico. Es imposible, es imposible. Y entonces yo, delante de ustedes, quiero decirles que en lugar de yo, como Ministerio de Obras Públicas, apuntar a ese contratista y decirle, mire, usted ha fallado, yo creo que yo tengo que aquí hoy felicitarlo y reconocerle que la carretera se portó mucho mejor de lo que nosotros hubiésemos esperado. O sea, que manejaron las aguas bien. Sí. Y es solo un tramito de 30 metros. Son 30 metros. Sí, de aquí a allí. Las demás provincias, estamos hablando del caso de María Trinidad Sánchez, entonces, de Samaná. Ahí sí, en San Francisco tenemos unos temas de varios puentes. Tenemos varios puentes. Puentes que dañados, colapsados. Socavados. ¿Tenemos puentes colapsados en el país? Tenemos de esos puentes viejos, sí. Tenemos en Puerto Plata un puente que colapsó de Montellano, que era un puente que tenía 80, 90 años también. Ese puente colapsó y tiene a 12 comunidades incomunicadas, aunque dimos paso provisional, pero hay que construirlo. También tenemos el tema de las inundaciones del Bajo Yuna, que el muro rompió en un lado, eso estando todavía en la provincia de Duarte. ¿Qué tan seguro es ese muro? Hemos tenido la oportunidad de estar en la zona del Bajo Yuna y hemos visto que hay un muro de tierra, sí, que Obras Públicas hace esfuerzo por ponerle más tierra y ponerle más tierra y ponerle más tierra cuando está lloviendo mientras filtra el agua. En algunos lugares el muro está por encima de la altura de las viviendas. Sí, es correcto. ¿Qué tan seguro es el que tengamos este tipo de medidas? Bueno, nosotros siempre ayudamos cada vez que se requiere, por eso es un tema realmente del INDRI. Es un tema de la responsabilidad del INDRI, y ellos han estado construyendo el muro y creo que le falta 5 kilómetros más de muro todavía a ambos lados. Es que si nos ponemos nosotros a hacer todos los muros y todos los aviones que se requieren, realmente yo no sé qué vamos a hacer, de dónde vamos a sacar ese dinero. Es una cuestión de ir avanzando e ir resolviendo todos esos problemas de forma definitiva. También eso es lo que pasa en Montecristi. En Montecristi, que inunda Castañeda, Palo Verde, Valverde Mao, porque cuando la presa Tavera tiene que desfogar, más se une con varios ríos que alimentan el caudal abajo, entonces se sale de su cauce. Y aunque se ha estado construyendo un muro, cuando ya se sale, ya queda sin control del muro. O sea que hay que hacer kilómetros y kilómetros de muro y de encauzamiento y de dragado de esos ríos para que se pueda manejar ese gran volumen de agua. Pero además tenemos que también decir que muchos agricultores, la berma natural o muro natural que los ríos van produciendo, ellos lo han reducido, lo han aplanado, como decimos aquí, ¿verdad? Para sembrar. Se supone que en la influencia de 30 metros a la orilla del río no debe hacerse nada. Y también se han construido casas. Entonces, todo es el problema de vulnerabilidad que tenemos en nuestro país, que es que estamos invadiendo. No es tanto que el río está metiéndose donde no debe, somos nosotros, los humanos, que estamos invadiendo los cauces naturales de los ríos. Pero sin una política habitacional, y hemos hablado en varias oportunidades de este tema, o un plan claro de ordenamiento territorial, pues es muy difícil controlar esta situación, porque de manera natural la gente va buscando dónde vivir. Y tenemos el caso, por ejemplo, de la comunidad de Boba, que cada vez en Nagua, que cada vez que llega un huracán o hay mucha lluvia, está afectada. Sí, y son 103 viviendas. ¿Qué se va a hacer? ¿Habrá una medida definitiva con esta comunidad? Pienso que sí, vamos a ver las decisiones que va a tomar el presidente, pero el tema de vivienda, estoy toda la razón, es un problema de vivienda y es un problema de ordenamiento territorial. Por eso el presidente Danilo Medina ha estado haciendo grandes esfuerzos con la Barquita, que eliminamos ya un problema con la construcción de la Barquita, pero también con Boca de Cachón, pero también con Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo, ahora Ciudad Juan Bosch, Santiago. Ya nos preparamos para Ciudad Juan Bosch, La Vega, Ciudad Juan Bosch, San Francisco,
Por igual tenemos el proyecto de Mesopotamia en San Juan, el proyecto de Tenguerengue, el proyecto de Ciudad Esperanza en Barahona, que se va a iniciar también. O sea, el gobierno está haciendo de manera particular y también en conjunto con el sector privado, como son estos desarrollos de Ciudad Juan Bó, bajo la materia de los fideicomisos, grandes esfuerzos de que las personas puedan tener una vivienda digna, con un precio accesible y con financiamiento y con el apoyo gubernamental. El señor Tato Bisonó realmente, con otras compañías del sector privado, han estado haciendo realmente miles de apartamentos de forma acelerada, porque la demanda que hay de este tipo de vivienda es muy alta. Y yo pienso que en esa materia el país avanza. Pero tenemos que acelerar más aún. Ministro, usted mencionó hace un momento el tema de los recursos. A finales del año pasado tuvimos intensas lluvias que afectaron casi por 2 meses la zona norte y noroeste de nuestro país. A partir de ahí se declararon como 16 provincias, 15 provincias en emergencia. Eso se supone que a través de la Ley de Gestión de Riesgo libera fondos para ejecutar acciones. Vamos a ver lo que pasó este fin de semana en Castañuela, precisamente cuando el presidente Medina estaba allí, que hubo demandas de que carreteras que se supone que debieron estar construidas, le preguntaban a usted que qué pasó. Vamos a ver lo que ocurrió. En octubre y noviembre, instruyó a su ministro, tenemos aquí 5 puentes colapsados. El señor ministro Gonzalo Castillo, que está haciendo un gran trabajo, mandó varias comisiones, pero no han hecho un puente. Señor presidente, el río Yaque del Norte, y eso lo saben las autoridades, le está comiendo al municipio en varios sitios. Tan así que después en Loma se puede mandar una observación que le está comiendo a la comunidad de Loma. Y nosotros tememos por una desgracia. La carretera, presidente, la carretera. Sí, esa carretera hay que hacerla, yo la vi ya. Sí, la carretera parcelaria. La parcelaria que ustedes quieren. No, la carretera parcelaria y esta que ya la tiene. Gonzalo, hablamos de que se iba a construir esa carretera y no se ha hecho nada. Pero contratada, pero ¿por qué no comienza si está contratada? ¿Por qué no comienza? Porque hace ya casi un año que yo vine aquí. Tiene que cancelar la gente, Bueno, ministro, el presidente decía, está contratada, pero ¿por qué no se ha hecho esa carretera? Ahora le pregunto yo, ¿qué pasó? Porque no se oía lo que usted respondía. Ustedes saben que a raíz de Matthews, primero, a principios de octubre, después tuvimos que ir a Haití durante 2 semanas y media. ¿Recuerdan esa? Fuimos a Haití. Después vinieron a finales de octubre, noviembre y diciembre las lluvias. Ahí vino la declaratoria de emergencia. En febrero fue cuando el Congreso aprueba la ley de emergencia. Y a pesar de que hay una declaratoria de emergencia, tenemos que cumplir ciertos procesos. Hay que hacer los levantamientos técnicos, hay que hacer diseños conceptuales y entonces enviar eso a la Contraloría General de la República, al Senado. Luego de eso, para iniciar cada obra, tenemos que tener el diseño y presupuesto definitivo, que nos está obligando la Contraloría, nos está obligando nuestro viceministerio de Supervisión y Fiscalización. Ante esas 587 obras que resultaron de final de año y las lluvias de marzo y abril, o no recordamos la lluvia de marzo y abril, que también nos afectaron mayormente las provincias del sur, hemos tenido un desbordamiento en las áreas de diseño y de presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, porque aun cuando hay una declaratoria de emergencia tenemos que cierto proceso hacerlo como mandan las leyes, para que haya control. Eso de empezar una obra y después vamos a ver qué dio. Pero la compañía que estará a cargo de esa obra ya está identificada. Están contratadas y ya están. Nosotros debemos empezar esas obras en 2 o 3 semanas más. Eso no afecta el presupuesto, o sea, cuando se declara emergencia se asignan recursos adicionales al ministerio. Se han asignado, y se han apagado. Es un tema, la pregunta es sobre tiempo, o sea, estamos a mitad de año. Mi inquietud es con relación a si esos fondos adicionales no desaparecen, es decir, quedan asignados en algún tipo de presupuesto especial para que aunque las obras continúen a partir del siguiente año, no sean retirados de la cuenta que tiene asignado Obras Públicas para ellos. Sí, no se pierden y se ha ido avanzando mucho en eso. Si no tuvimos, ustedes nos oyeron de problema en Puerto Plata, que fue fue la provincia más afectada. ¿Por qué no tuvimos problema esta vez en Puerto Plata? Bueno, no llovió mucho en Puerto Plata tampoco. Si tú ves, Puerto Plata está entre
entre el Ceibo, entre María Trinidad Sánchez, entre Valverde Mao, entre Montecristi, ellos están en el medio ahí, a ellos les cayó mucha agua. Lo que pasa es que muchas de las obras de emergencia de Puerto Plata han sido concluidas. Y al esas obras ser concluidas, funcionaron bien y ya no tuvimos repitencia de los daños. Los puentes que estrangulaban en la parte alta de la ciudad, las cañadas, y ocasionaban las inundaciones que llegaban a parar allá a Aguas Negras, esos puentes fueron demolidos y se comenzaron todos esos trabajos. Por eso avanzamos en infraestructura, avanzamos. Ministro, ¿hay un estimado del costo que va a significar los daños ocasionados por el huracán María aquí en el país? Estamos todavía, no me atrevería a dar una cifra, estamos todavía trabajando aceleradamente en eso, para jueves, viernes ya tener una idea exacta de por dónde andaría esos daños. ¿Qué pasó con el malecón de Nagua? ¿Por qué se lo quita el presidente la obra OISOE y se la otorga a Obras Públicas? Y si eso es una solución para las inundaciones. Bueno, no fue tanto así que se la quitó. Él lo que hizo fue que instruyó, cuando él preguntó por qué no se había hecho el malecón, se le dijo que esa era una obra que era de OISOE, no era del Ministerio de Obras Públicas. Y él dijo que él quería que sea Obras Públicas que hiciera esa obra. Entonces habrá que ahora... Es un diseño que tiene muchos años. ¿Por cuáles razones? No, porque él está especializando cada día más a que la vialidad debe estar en manos de Obras Públicas, en el Ministerio de Obras Públicas. Antes teníamos como un solapamiento de áreas que OISOE construía lo mismo que Obras Públicas. OISOE se ha especializado más en la construcción de hospitales y otro tipo de edificaciones como los centros de atención primarias, los cuales, entre otros, y Obras Públicas, que es el organismo real rector de la construcción pública y privada, siempre ha tenido la responsabilidad de la vialidad. Y lo que se está haciendo es retomando esa responsabilidad en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Eso resuelve? ¿Lo del malecón de Nagua ayudaría a disminuir la inundación? Sí, ayudaría porque ahí definitivamente debe contemplar un muro, una zona de amortiguamiento y después va el malecón. Y ahí están los trabajos que se iniciaron hace 20 años, entiendo que o más de 20 años que se inició, y lo que hay que ver ahora es si ese diseño viejo que existe obedece a las nuevas técnicas de construcción o habrá que rediseñarlo, ponerlo en presupuesto y entonces hacer un proceso de licitación. Por su cercanía con el presidente, algunos apuntan a que usted podría ser su sucesor. ¿Tiene usted intereses de proponerse como candidato a la presidencia para el 2020? No, nosotros hasta el momento no hemos realmente tenido ningún tipo de interés en ser presidente o ser siquiera precandidato. Primero hay que ser precandidato, después candidato y después ver si el pueblo, ¿verdad?, quiere que una persona sea presidente. Eso es algo que hay que pensarlo muy bien. Nosotros hemos dicho que el presidente es el hombre más importante de la República Dominicana, pero es el hombre que tiene más carga de problemas sobre sus hombros de toda la República Dominicana. Eso es un trabajo muy serio y hay que estarse muy consciente del sacrificio que amerita ser presidente. ¿Y sus hombros son fuertes o no? Bueno, eso habría que ver porque yo te voy a decir, como ministro de Obras Públicas, yo he tenido que cargar pesado del sector privado. Realmente esto no es fácil. Esto no es fácil. Sí. Entonces también nosotros hemos acuñado la teoría, lo hemos dicho en varias ocasiones, que también hay que esperar, esto es una etapa de trabajo. Ministro. Hay que esperar el 19 y en el 19 ver en qué está el pueblo. Porque de nada vale si uno aspira, perdóname, si el pueblo no te aspira. Entonces, además, en el 19 sabremos. Claro, bueno. Además de estas obras y de los trabajos que está haciendo el Ministerio para dar respuesta a los daños ocasionados por María, hay otros grandes proyectos que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, precisamente hablando de Puerto Plata, nosotros en distintas oportunidades aquí hemos hecho referencia a la carretera Santiago-Puerto Plata, cómo va eso, cuándo se va a terminar y otros proyectos que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Sí, bueno, la carretera Navarrete-Puerto Plata, porque la Santiago-Navarrete ya la rehabilitamos, la rehabilitamos hace 2 años y medio que terminamos. Sí. Estamos rehabilitando también la turística, que es una carretera de montaña,
con una falla geológica. O sea, ahí tenemos más problemas que la de Michi. Sí, Sin embargo, se comportó perfectamente ahora todos los trabajos que se vienen. ¿Y se ha avanzado Sí. en esa carretera? No, yo mismo la recorrí hace 3 sábados atrás. Ajá. Y me sorprendí de la cantidad de tráfico que tiene esa carretera, a pesar de estar en proceso de rehabilitación. Ok. Yo me sorprendí. Navarrete, Puerto Plata. Navarrete, Puerto Plata, tenemos 2 tramos. El tramo Maimón, Puerto Plata, que es de 8 kilómetros, que se está construyendo tipo bulevar a 4 carriles. Ajá. Eso queremos que esté lista para febrero. Entregarse estamos en febrero. Y para diciembre del año que viene queremos haber concluido totalmente Maimón a Navarrete. Ya. Ese proceso nosotros entendemos ¿Eso estaría para? diciembre del año que viene completamente. Necesaria. Ahí, para que ustedes vean, hablemos de los alcances de las obras. Ahí nosotros tuvimos hace 10 o 12 días una reunión con los contratistas y los supervisores de esa carretera. Y nosotros, yo fui enfático y cambiamos y modificamos alcance de esa carretera, porque yo le dije que no podían pasarse de lo que tiene el contrato como un 25%. Bueno, Gracias, una ministro. limitación. Gracias al Muchísimas ministro Gonzalo Castillo por compartir con nosotros el día de hoy sobre los trabajos que está haciendo este ministerio para responder a los daños ocasionados por el huracán María. Gracias, ministro. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y les invitamos a que mañana, a partir de las 6 de la mañana, estén nueva vez con nosotros.